Hola, ¿qué tal? Hace justo una semana se firmaba el acuerdo para fortalecer el operativo contra incendios de la comunidad. Un acuerdo en el seno del diálogo social que se alcanzaba después de una negociación difícil, según palabras de los propios implicados, la Junta de Castilla y León, la COE y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Había una necesidad de mejorar las condiciones de quienes luchan contra el fuego, más si cabe después de un verano de incendios en la comunidad trágico, con más de 95.000 hectáreas calcinadas y 3 fallecidos. Acuerdo que, sin embargo, es insuficiente para la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Vamos a abordar ese acuerdo, además, en el día en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece a petición propia ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la campaña contra incendios que acaba de finalizar. En el programa de hoy tenemos a un representante de las 4 partes que han suscrito ese acuerdo. Por parte de la Junta de Castilla y León está el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. También está con nosotros David Esteban, que es secretario general de COE Castilla y León, Raúl Santaufemia, secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León, y Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias a los 4 por participar en nuestro programa y, como siempre nos gusta hacer, bueno, pues lo primero es conocer en qué consiste ese acuerdo y qué mejoras incluye. Eduardo. Ha sido un acuerdo, como decías antes, difícil de alcanzar después de 2 meses y medio de reuniones muy complicadas, y que van a ver es el resultado, el acuerdo social para la mejora del operativo contra incendios forestales. A grandes rasgos va a multiplicar por 2 su presupuesto hasta 2025. Este año, por ejemplo, 2022 era de unos 66 millones de euros y se irá incrementando año a año hasta rozar los 127 millones en 2025. El objetivo es, como dicen en el acuerdo, más que mejorar, transformar este operativo en el que intervienen, ahí lo ven, más de 4.500 trabajadores. ¿En qué se va a notar todo esto? Bueno, pues hay 3 ejes fundamentales. Habrá 86 millones de euros para reforzar los centros de mando con personal especializado, atención vigilada a los 12 meses del año, reforma de infraestructuras o formación para los operarios. Además, la otra clave del acuerdo, más del 90% de los empleados fijos discontinuos pasarán a ser fijos, serán unos 780 empleados. Además, por último, los trabajadores que no son públicos, que son de la empresa pública Traxa o de empresas privadas, ampliarán su actividad a como mínimo 9 meses al año. La aplicación de estas medidas será paulatina para llegar, como decíamos, a la totalidad de este acuerdo en 2025. No ha sido un acuerdo fácil, eso lo escuchamos en la rueda de prensa de presentación de ese acuerdo, y se lo voy a preguntar a los 4. Empezamos por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. Señor Arranz, ¿por qué no ha sido fácil? ¿De dónde han radicado las principales dificultades? Las principales dificultades yo creo que partían de las diferencias inicialmente sobre un modelo que teníamos ya arraigado en esta comunidad autónoma y que pues no se compartía en su totalidad por las otras partes, ¿no? Nosotros partimos de un modelo público, pero con un apoyo importante para algunas labores en empresas privadas o en empresas públicas, que nos permite ser muy eficientes en labores preventivas, ¿no? Frente a otros modelos que abogan por la totalidad de un operativo público al 100%, que entendemos que no es tan eficiente para determinadas labores, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, en buscar, que hemos buscado siempre, pues, una eficiencia en cada euro público invertido, que es lo que estábamos buscando también por parte de la Administración, y buscar ese equilibrio también con tener una estabilidad del personal que trabaja para el operativo, ¿no? A lo largo de todo el año, ¿no? Y yo creo que en eso hemos avanzado y se ha conseguido. David Esteban, ¿cuáles han sido las principales dificultades en ese camino hasta llegar al acuerdo que se ha firmado? La verdad que veníamos negociando acuerdos forestales desde muchos años atrás, ¿no? Este ha sido un acuerdo muy importante por su envergadura. Hemos visto que se ha duplicado prácticamente el presupuesto de aquí al 2025, pero la mayor dificultad era que esa apuesta por parte de algunos de los miembros de la negociación entendían que tenía que ser exclusivamente de cara a fortalecer el empleo público o de cara a hacer un sistema público de operativo contra incendios, pero desde COE, también desde la Administración
negociación y poniéndonos todos de acuerdo, hemos conseguido que el operativo se refuerce de una manera muy contundente, pero sin embargo se mantenga esa parte privada que entendemos que no solo ayuda mejor y es más eficiente, sino que también es verdad que hace que un sector viva de ello y en el ámbito rural, que donde es tan necesario, se mantengan empleos, trabajo y empresas. Raúl Santa Eufemia. Buenos días. Bueno, sobre todo la máxima dificultad en estos 3 meses es, como bien apuntabais en vuestros resúmenes, sus pantallazos, es converger, es realmente hacer la realidad de tanto laboral como social de Castilla y León en este ámbito que es el tema forestal. Y cómo ha sido la dificultad de intentar llegar a plasmar un acuerdo, el mejor acuerdo posible, tanto en presupuesto como en mejoras, para mejorar realmente este operativo con la máxima calidad posible, en el que, bueno, pues al final confluye la parte pública, la parte privada, Traxa, y además en el día de hoy, bueno, pues ver claramente la evolución de plasmar esto en un convenio colectivo, en esa negociación colectiva de los sectores en materia de función pública, que realmente dará el salto de calidad a este sector, tanto en las RPTs como en los cambios de niveles, como en el aumento de jornadas a este sector operativo en la parte pública. Por lo tanto, la máxima dificultad era venir, como veníamos tantos años, de un operativo totalmente deficitario y sobre todo el buscar entre todas las partes, como también dice el compañero de COE, en materia privada, el buscar un acuerdo en el que enmarque lo público, lo privado, la parte de Traxa, que es tan difícil también de entender muchas veces en el día a día en esas comandas, como volver ahora a transferir todo esto a un convenio de función pública que realmente dará el salto de excelencia en la parte pública de este sector. Y por último, Fernando. Sí, buenos días a todas y todos. Bien, sí, no ha sido fácil, claro. En Castilla y León contamos con un operativo que data del año 99, un operativo que venimos reclamando desde Comisiones Obreras la necesidad de que había que cambiarlo, que había que modificarlo desde hace ya más de 10 años, y el operativo con el que cuenta la Junta de Castilla y León no es el operativo que consideramos debe de tener esta comunidad desde Comisiones Obreras. Nosotros desde Comisiones Obreras sí que demandamos y reclamamos un operativo que sea 100% público, un operativo que preste labor los 365 días del año y un operativo profesional. Es decir, hay que reconocer a las personas trabajadoras que están en primera línea de fuego lo que son bomberas y bomberos forestales, y a esto parece que le da mucho miedo la Junta de Castilla y León. Y todo esto porque tenemos que tener en cuenta que cada vez los incendios son más frecuentes, son más virulentos, y mucho tiene que ver en todo esto también, bueno, pues el cambio climático, que cada vez los veranos son más largos, contamos con más olas de calor, unido también a la sequía. Por eso entendíamos que el operativo tiene que ser en su totalidad público y prestando servicio todas las personas los 365 días del año. Las 3 realidades que hoy conviven en este operativo, es decir, podemos hablar que hay trabajadores de primera, personas trabajadoras de segunda y personas trabajadoras de tercera, y con eso hay que acabar. De eso hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Ese acuerdo se ha estado negociando en plena campaña de verano, cuando había incendios graves en la comunidad. Señora Ranz, ¿eso propició esta negociación de este acuerdo o no? Evidentemente, la situación de este verano ha acelerado la toma de decisiones, ¿no? Una toma de decisiones que venía de largo, ¿no? El año pasado el incendio de Navalacruz en Ávila hizo ya pues tomar conciencia de una nueva generación de incendios muy complejos y que requiere que los operativos de toda España se refuercen, incluido el de Castilla y León, ¿no? Y ya en la presentación del programa de legislatura del consejero se incorporaban todas estas mejoras que estaban previstas para incorporarse a lo largo de la legislatura, y que evidentemente pues la situación de este verano pues nos ha motivado a acelerar y poner en marcha cuanto antes estas medidas, y de hecho pues ya algunas de ellas se han incorporado este propio verano, porque ya venían negociadas, como bien decía David, de acuerdos anteriores, y sobre todo pues en el 2023 será un salto de gigante, sobre todo a
a la consolidación del operativo fuera de la época de riesgo, porque en la época de riesgo el operativo de Castilla y León ya estaba muy consolidado. Ese acuerdo convierte en fijos continuos, lo hemos visto, a unos 800 trabajadores. Eso supone que el 90% de los fijos discontinuos públicos pasarán a trabajar todo el año. ¿Y por qué no el 100%, José Ángel? De los trabajadores públicos, los que están ligados a la extinción pasan en este periodo todos. A ser públicos, y hay un periodo transitorio de 2 años en el que también incluso el operativo de vigilancia, que no está ligado a la extinción, pasará buscándole otros trabajos alternativos, porque evidentemente los incendios se concentran y el peligro es en una época muy concreta, y ahí es donde nosotros reforzamos el operativo en aras de esa eficiencia que vamos buscando. No tiene sentido que tengamos un operativo igual en el mes de agosto que en el mes de diciembre, cuando está nevado y no hay incendios, o el riesgo es prácticamente nulo, o en el mes de agosto, que sabemos que el riesgo y la época es de peligro alto, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es extender también a lo largo del año la estabilidad de ese operativo, buscándole también labores, nuevas labores y nuevas funciones, que es de lo que se ha tratado, de que ese operativo pueda tener esa estabilidad, se profesionalice y le demos una continuidad a lo largo de todo el año, pero mejoremos también las labores preventivas. Nuestro operativo, y esto es muy importante y ha sido algo que nos ha costado, pero nos hemos puesto de acuerdo, que tiene que ser un operativo integrado de prevención y extinción, y esto es muy importante, y este escollo lo hemos superado porque hay otros operativos que únicamente pretenden ser bomberos forestales y están esperando a que haya un incendio forestal, cuando sabemos que hay meses que no tenemos incendios forestales, y lo que queremos es que este personal esté trabajando en esas labores preventivas que sabemos que son tan necesarias. Y esa ha sido la evolución de nuestro modelo y a donde hemos llegado. También se amplía el tiempo mínimo de contratación por parte de las empresas que forman parte del operativo. Eso beneficia a los trabajadores, pero también beneficia a las empresas, ¿no? A las empresas privadas en este caso. Sí, una parte importante del acuerdo, y algo con lo que veníamos solicitando que se tuviera muy en cuenta, era esos trabajos que hay que hacer en invierno que se vieran reflejados en el acuerdo, ese número de hectáreas en los que hay que estar en el suelo, tratando los suelos, tratando las masas forestales. Eso se ha ampliado, también se va a duplicar prácticamente en el periodo en el que estamos de acuerdo. De ahí la importancia de este acuerdo, que va a afectar prácticamente al mundo rural, porque es donde más se sitúan estas empresas para hacer este tipo de trabajos. Bueno, antes estaban hablando los sindicatos de ese modelo 100% público. ¿Cómo valoran el actual modelo de Castilla y León, que cuenta con trabajadores públicos y con trabajadores privados? Empezamos por Raúl. Bueno, aclarar primero una cosa, la máxima dificultad también, acogiendo la pregunta anterior y enlazando hasta que me haces, es en el que es un acuerdo del diálogo social, atendiendo que luego también está la negociación colectiva de los trabajadores y las empresas, o de la parte de la administración pública. En materia de la actualización tenemos la posible acuerdo de convenio de función pública con Presidencia, con la parte de la Dirección de Función Pública, y en la parte privada, bueno, pues informar que desde UGT los compañeros de servicios públicos atendieron hace ya un tiempo en no firmar el acuerdo de convenio de la parte privada, y Comisión Soberana sí que firmó. Por lo tanto, alentar claramente a explicar que esto es una negociación del diálogo social, y luego están los convenios, que son la parte pública y la parte privada. La parte pública sí que participa UGT en el día de hoy, y en la parte privada estamos atentos y seguimiento, pero no somos firmantes del convenio de la parte privada. Y bueno, como bien apuntabas, en el que bueno, es el operativo que, bueno, esta vez el sistema que no nos acaba de gustar, como vuelvo a decirlo, porque apreciamos claramente la parte pública, pero desde el segundo uno, aún teniendo ese choque también social, que hemos tenido esas quejas o esas reivindicaciones de plataformas o de la parte civil en materia del operativo que estamos marcando, no es el operativo realmente excelente, porque por lo tanto entendemos que podríamos haber hecho algo más por la parte pública, pero hemos entendido desde el segundo uno, la primera rueda de prensa que dimos también con la Consejería en la primera reunión de esta negociación del diálogo social, en el que el diálogo social tiene que convertir esto realmente en una calidad del empleo y en unas negociaciones colectivas. Por lo tanto, el operativo se mejorará realmente a través de estos pilares que hemos marcado en este convenio, y habrá que ver absolutamente cómo estos dos convenios, tanto por la parte pública como privada, den la excelencia y den la realidad de lo que marca el sector. Por lo tanto, bueno, pues también tenemos que ya no solo la parte forestal en materia de incendios, sino también cómo hay un gran número de empresas que marca un PIB importante en Castilla y León, en todas las provincias, como puede ser el tema de la madera, el tema de la castaña
o todo aquel producto endógeno que marque también en materia forestal la riqueza del PIB de Castilla y León. Déjeme que escuchemos también a Fernando Fraile. Sí, como lo decía antes, ¿verdad? Es decir, este acuerdo al que hemos alcanzado hay que valorarlo como un acuerdo necesario. Insisto, necesitábamos que se avanzara en el operativo, en las condiciones de trabajo también de las personas trabajadoras. No lo consideramos que sea un punto de llegada y, por tanto, que hay margen de maniobra, ¿no? Claro que nosotros apostamos por un operativo que sea de prevención. Por eso precisamente estamos reivindicando y venimos reivindicando la necesidad de que todas las personas presten servicio y hagan labores las 365 días del año, teniendo en cuenta que los incendios también se apagan en invierno, es decir, no solo en el verano, sino que se apagan también desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y es necesario contar con el 100% del operativo los 365 días del año. Por tanto, desde nuestro punto de vista, y aunque se han producido avances importantes y sustanciales, entendemos que todavía es insuficiente. Ese acuerdo del que estamos hablando es un acuerdo que mejora lo que había, pero que sigue siendo insuficiente para la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. De hecho, muchos de ellos han manifestado este fin de semana, el sábado, por las calles de Valladolid, una protesta que finalizaba en las Cortes de Castilla y León. Eduardo. Sí, de hecho es la otra voz que hemos escuchado después de llegar a esta firma del acuerdo, la de los bomberos forestales, que no se fían de estas mejoras firmadas y que estarán vigilando que se cumplan. ¿Dónde ven las pegas? Bueno, pues creen que el acuerdo del diálogo social se lava las manos sobre la situación de esos 4.500 operarios. Piden que se reconozca la categoría profesional para todos, igualmente sean cuadrillas, torretas, autobombas o brigadas de refuerzo. Dicen que cobran 1.000 euros y que trabajan 3 meses y medio al año y que por eso algunos, cuando acaba el operativo, emigran a otras comunidades autónomas con más estabilidad. También reclaman que el dispositivo sea totalmente público y que las contrataciones se hagan para todo el año. Y por último, una mejora completa del Infocal, el plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León, para que incluya medios adecuados y también formación completa y continua. Así como van a escuchar ahora, valoran este acuerdo en el que lamentan no todos han tenido voz. No se ha escuchado directamente a los trabajadores. Son acuerdos que han alcanzado solamente 2 sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y entendemos que el foro donde se debería haber alcanzado este acuerdo es en las mesas de empleados públicos, en las que tienen participación otros sindicatos con gran presencia en la administración pública. Es un acuerdo que se queda corto porque no se refiere a todos los trabajadores que componen el operativo público, ni tiende a que el operativo sea 100% público, porque sigue apostando porque gran parte del operativo esté en manos de empresas privadas. Un operativo, como decíamos antes, para el que también solicitan más formación, mejoras para el personal con más antigüedad y un operativo con medios e infraestructuras más modernos. Castilla y León es triste afirmar, como podemos afirmar, que es un operativo muchas veces con unas infraestructuras tercermundistas. Cuando compartimos tareas de extinción con miembros de otras comunidades, vemos que están a años luz. Bueno, pues esas eran las críticas de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Les voy a preguntar a Fernando y a Raúl qué les parecen. Dicen que el acuerdo se queda corto y que no se ha escuchado directamente a los trabajadores. Empezamos por Fernando. Sí, bien, bueno, no es cierto que no se haya escuchado a los trabajadores. De hecho, es que nosotros visitamos todos y cada uno de los tajos y, por tanto, nuestras reivindicaciones son las reivindicaciones de los trabajadores. Las reivindicaciones de los trabajadores son nuestras reivindicaciones. Claro que los escuchamos. Por eso conocemos perfectamente cuáles son las condiciones de trabajo en las que prestan servicio, cuáles son los marcos reguladores de las relaciones laborales, y por eso conocemos cuáles son las reivindicaciones, que insisto, son exactamente las mismas. Raúl, es cierto, termino. Es cierto que no es un punto de llegada, pero hay que reconocer también que ha habido avances sustanciales, que nosotros valoramos un acuerdo muy positivo, el acuerdo al que se ha alcanzado, aunque insistimos que hay margen
todavía y que seguiremos trabajando para mejorarlo. Raúl, ¿qué tiene que decir ante esas críticas? Bueno, punto uno, para completar la información del titular de Román García, la persona que ha intervenido, aparte de estar en la Asociación de Bomberos Forestales, es secretario de CGT. Entonces también tal vez tenía que marcarse como titular de que es secretario de CGT y a lo mejor alguna de esas reivindicaciones, que no le quito realmente el derecho a hacer esa reivindicación, es decir, que también es secretario general de CGT en este sector. Totalmente respetables, entendemos y como tal también asumimos en el que tienen que hacer alguna reivindicación, porque entendemos, como también comentaba el compañero de Comisiones Obreras, que esto es un inicio, hay que ver la evolución y hay que ver la ejecución, y seguro que en 2025 tenemos que pedir también más mejoras aún. La parte del bombero forestal hemos incidido por activa y por pasiva en los 3 meses, y como tal tampoco dejamos de intentar también hacer ejercicio ya no solo en la comunidad autónoma, sino también a nivel ministerial. Necesitamos también que la seguridad social, a través del ministerio, también se marque la cotización de esa categoría del bombero profesional, del bombero forestal. La parte pública, vuelvo a insistir, en el que por nosotros, claro que el operativo tiene que ser 100% público. Vuelvo a insistir que nuestra Federación de Servicios Públicos no es firmante del convenio de intervención colectiva de la parte privada. Y en la parte de formación, bueno, pues la evolución de estos próximos 3 años con este acuerdo da un giro totalmente a una formación continua y de excelencia que es tan necesario, y entonces en este acuerdo de diálogo social también hemos abocado a esa formación de calidad y continua para estos profesionales en este sector. En esas críticas, claro, también apuntaba a la Junta de Castilla y León, señora Arranz, dice que la categoría de bombero profesional no se reconoce en Castilla y León, que sí ocurre en otras comunidades, y entonces algunos trabajadores optan por irse a esas otras comunidades donde tienen una mayor estabilidad. ¿Por qué ese no reconocimiento? Bueno, desde la Junta de Castilla y León no es que no se opte por esa categoría, es que esa categoría profesional no existe en la comunidad ni está tampoco regulada a nivel estatal. De hecho, este propio acuerdo sí que, pero sí que hay otras comunidades que sí que lo reconocen, ¿no? Aparece como nombre, digamos, como nombre. Lo que nosotros hemos reconocido en este propio acuerdo es que cuando esta categoría se regule, pues respetando las competencias de la comunidad autónoma y el modelo de prevención y extinción, que desde luego vamos a apoyar esa regulación, porque esta regulación, la base de esta regulación es estatal. Detrás de esta regulación lo que hay sobre todo es una reivindicación, sobre todo de poder tener una jubilación anticipada que debe reconocer la Seguridad Social y que debe dar el paso el Estado para hacer ese, ¿claro? Y que nosotros siempre hemos apoyado, ¿no? Entonces, lo que queremos es que eso tenga contenido, o sea, porque no es un nombre sin más, lo que queremos es que la figura que se está reivindicando tenga contenido, y eso es lo que estamos defendiendo. Y en cuanto a los medios tercermundistas que alude la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales, dicen que otros compañeros que ven cuando acuden a los incendios de otras regiones, de otras comunidades, bueno, pues están años luz de lo que hay aquí en Castilla y León. Esto es toda una exageración fruto pues del entorno en el que nos hemos movido este verano y de una reivindicación laboral. De hecho, los propios equipos de protección individual, los EPIs, están homologados en el CLIF, que es el Comité de Lucha contra Incendios Nacional, donde nosotros participamos activamente. Las autobombas que tenemos son las más modernas que hay ahora mismo en el mercado, y todos trabajamos con unos recursos muy similares porque son los que están homologados. Luego no podríamos ni siquiera utilizar estos sistemas de otra categoría porque todos los tenemos regulados a través de las recomendaciones de este Comité Nacional. Bueno, lo que queda claro es que, ¿no?, que queda un margen de mejora. Se ha firmado este acuerdo, pero aún puede quedar margen de mejora para avanzar. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal; David Esteban, secretario general de COE Castilla y León; Raúl Santaeufemia, Fernando Fraile, secretarios de Acción Sindical de UGT y de Comisiones Obreras. Gracias por haber estado en el programa, muchísimas gracias por asistir. Y eso, lo que decía, que aún quedaba margen para avanzar en este acuerdo, del que hoy seguramente hablará en su intervención en el Parlamento Regional el presidente de la Junta de Castilla y León. Vamos a estar muy atentos a esa comparecencia y a los pasos que puedan darse en el futuro con respecto a este tema. Nosotros nos vamos, que disfruten del día y hasta mañana. Adiós.